bueno que está nuevamente con nosotros para continuar aprendiendo acerca de la palabra del Señor. El día de hoy estudiaremos 2 de Corintios capítulo 1, versículos del 3 al 11 y vamos a aprender el propósito de las tribulaciones. Así que voy a dar lectura a los versículos y luego voy a hacer una oración para iniciar con el desarrollo del tema el día de hoy. 2 Corintios capítulo 1, versículos del 3 al 11. Dice la palabra de Dios: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por permitir de una mujer que predica y dice la frase al lado de ella y decía a ella: abre tu boca y comienza a declarar mandatos. Fíjese la enseñanza que estaba dando. Abre tu boca y comienza a declarar mandatos. ¿Por qué no mejor enseñar que en nuestra boca debe existir humildad y debemos de humillarnos delante del Señor y reconocer su soberanía? Nuestra boca no debe estar llena de mandatos. Nuestra boca debe estar llena de alabanza, de adoración y de humildad al Señor. Eso es lo que enseña la Biblia. No enseña mandatos y decretos, enseña humildad, adoración y alabanza. El Evangelio no falla cuando un cristiano sufre, porque es un pensamiento que muchas personas, decíamos, que ya dentro de la iglesia, dentro de una congregación tienen. Como ya me hice cristiano, entonces ya no van a venir problemas. Claro, los problemas no van a desaparecer. La gran diferencia que existe entre una persona que tiene problemas es que una persona cristiana que tiene problemas y una persona no cristiana que tiene problemas, la gran diferencia es que el creyente enfrenta esa tribulación tomado de la mano de Dios. El no creyente lo hace por sus fuerzas y termina vencido por vicio, termina vencido por depresión, termina vencido por diferentes circunstancias. Pero la persona que es creyente y enfrenta el problema, la tribulación tomado de la mano de Dios, tiene la esperanza de salir victorioso. No que el problema va a desaparecer, sino que va a aprender del propósito de esa dificultad. En los primeros años del cristianismo, como hoy también, podemos enfrentar diferentes circunstancias difíciles. Los que se hacían cristianos antes y los que se hacen cristianos hoy enfrentaban y enfrentan todo tipo de pruebas. Quizás algunos son abandonados por su propia familia. Algunos son rechazados por los vecinos, por el trabajo, por la misma familia nuclear. Otros han enfrentado persecución, están enfrentando persecución. Todos estamos propensos a enfrentar tribulaciones, nadie está exento. Después de contextualizar el pasaje, vamos a aprender que nos enseña este pasaje el propósito que cumplen las tribulaciones en nuestras vidas. Y de los versículos 3 al 5, el apóstol Pablo nos enseña que para recibir consuelo de Dios, el propósito de las tribulaciones es para recibir consuelo de Dios y para dar consuelo a los demás.
El agradecimiento de Pablo ahí en el versículo número 3 se concentra en el Dios de toda consolación, dice el versículo 3, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Porque Pablo había experimentado, había recibido su consuelo en todas sus tribulaciones. En los capítulos siguientes vamos a ver un listado que Pablo nos presenta de todo lo que él había sufrido ya en el camino del Señor. Y como un hombre verdadero, como un hombre de fe, Pablo menciona aquí, en este versículo 3, las misericordias y la consolación de Dios. Las menciona antes de comenzar a hablar de las tribulaciones, porque para Pablo eso era más importante. Entonces, estas aflicciones que Pablo está mencionando se están refiriendo a sufrir por causa del Evangelio. Y esas tribulaciones que vemos acá se refieren a eso, a sufrir por la causa de Cristo. Algunos están experimentando o experimentamos cada uno de nosotros situaciones difíciles, tribulaciones, pruebas o dificultades, pero las creamos nosotros mismos por nuestras malas decisiones, por no aplicar la sabiduría del Señor, por olvidarnos tomar su consejo. No se está refiriendo a esas tribulaciones que nosotros mismos buscamos. Se está refiriendo a las pruebas y tribulaciones causadas por seguir a Cristo, causadas por seguir la verdad. Y esta consolación que el apóstol Pablo menciona en estos pasajes, en algunas veces se manifestó como la liberación de las tribulaciones, o le ayudó a liberarse de la ansiedad. Pero otras veces esta consolación de la que habla el apóstol Pablo fue el aliento, fue la fortaleza para pasar en medio de esas tribulaciones. Y esto es lo que debemos aclarar, porque el consuelo de Dios no quiere decir que va a desaparecer toda la prueba, va a desaparecer toda la tribulación. El consuelo de Dios también puede fortalecernos en medio de esa prueba difícil, para que podamos vencer, para que podamos salir victoriosos. No quiere decir, no está diciendo que esa consolación siempre va a funcionar o va a ser la liberación de las tribulaciones. El consuelo de Dios no es el lloriquear por lo que estamos enfrentando. No es decir, ay, yo no sé por qué me viene esto, yo no sé por qué estoy enfrentando esta situación. Eso no es consuelo. El consuelo es la fortaleza que recibimos en medio de los problemas. Y eso es característica de los cristianos, o debe ser característica de los cristianos. La fortaleza que enfrentamos cuando tenemos que enfrente de nosotros una situación difícil. La fortaleza que llega a nuestro corazón, esa seguridad y esa confianza que tenemos en medio de las pruebas difíciles. Notemos algo aquí en estos versículos, que el apóstol Pablo dice nuestras tribulaciones en el versículo número 4. Es plural, nuestras tribulaciones. Pero para todas esas tribulaciones está la consolación de Dios. Tribulaciones, plural, consolación singular. ¿Qué nos enseña esto? Que pueden haber mucha clase de sufrimientos. Podemos estar enfrentando, y quizás usted y yo estamos enfrentando muchas pruebas diferentes, angustias, bastantes. Podemos estar enfrentando tribulaciones en gran manera. Pero solo hay una consolación, y ese es Dios. Para cualquier situación, Jesucristo es la solución. Para cualquier situación, cualquier prueba, cualquier tribulación, cualquier situación difícil que usted esté enfrentando, solo hay una respuesta, y esa respuesta es Cristo. Muchas situaciones difíciles vamos a enfrentar en la vida, las estamos enfrentando. Pero para todo eso solo hay una respuesta, y solo hay una fortaleza, y solo hay una consolación. Y es Cristo. A cualquier situación, Cristo es la solución. Versículos del 6 al 7 aprendemos cuál es el otro propósito de las tribulaciones. Para que otros soporten con paciencia las pruebas. Recordemos que no hay cristianismo
sin una cruz. No hay cristianismo sin sufrimiento. Alguien le dijo a uno que estaba sufriendo: hey, el dolor le pone color a la vida. Y el que estaba sufriendo era un creyente, y este creyente le contesta: sí, pero yo elijo el color. La respuesta al sufrimiento está en la resistencia. La respuesta al sufrimiento está en la resistencia. Alguien dijo que el cristiano es un atleta de Dios, cuyos músculos espirituales se fortalecen con la disciplina de la dificultad. Lo voy a repetir. El cristiano es un atleta de Dios cuyos músculos espirituales se fortalecen con la disciplina de la dificultad. Así que, si esta dificultad mundial que estamos enfrentando, si esta dificultad enorme que estamos viviendo no nos ha hecho más fuertes, entonces hemos perdido el propósito de seguir adelante. El mundo puede verse abatido por esta clase de pruebas, pero el cristiano debe ser esa luz de esperanza con el mensaje del evangelio que el mundo necesita escuchar, que el mundo necesita ver, para que se dé cuenta que sí se puede enfrentar la dificultad y salir victoriosos tomados de la mano de Dios. El cristiano debe creer que vale la pena experimentar cada una de las pruebas que llegan a la vida. Si ese dolor, si esa situación difícil, si esa experiencia dura nos capacita para ayudar a otros cuando estén siendo combatidos con las diferentes clases de pruebas, entonces estaremos siendo instrumentos útiles en la mano de Dios. Que se cumpla ese propósito en nuestras vidas. Ayudar a otros cuando los demás estén siendo combatidos por las tempestades de la vida, cuando estén siendo combatidos por las dificultades, por las pruebas. El cristiano tiene que llegar con palabras de esperanza, con palabras de paz, de seguridad y de confianza. Ese es el consuelo que Dios nos da para que podamos consolar a los demás. Así que seamos luces en medio de un mundo sin esperanza. Seamos portadores de un mensaje del evangelio que llegue a los corazones angustiados y que traiga paz, que traiga confianza. Y el tercer propósito de las tribulaciones que nos enseña estos versículos del 8 al 11 es que debemos dejar de confiar en nosotros mismos y aprender a confiar solo en Dios. Pablo habla acerca de una situación difícil que enfrentaron. Hay una tribulación, dice él, que sufrieron en Asia. Él está recordando un incidente que pasó en Hechos capítulo 19, cuando estaban predicando en Éfeso y de repente el líder de los puestecitos esos que vendían las imágenes que hacían de la diosa Diana, se dio cuenta que pues por la predicación de Pablo muchos estaban dejando de comprarle y estaban acercándose al camino de la verdad. Entonces él llamó a sus trabajadores y le dijo: hay que hacer algo porque este Pablo nos está tumbando el negocio. Entonces levantó una turba, incluso sacaron a otros cristianos, no me recuerdo el nombre, alguno de ellos, y lo llevaron ahí al teatro, a la plaza, y dice que pasaban gritando hasta 2 o por 3 horas, alabando ellos a Diana de los Efesios, cantando. Y entonces Pablo lo escondieron los otros discípulos, dice la historia, y no le permitieron salir, porque si hubiera salido esa turba, quizás le hubiera quitado la vida. Por eso dice ahí el versículo que incluso dice: perdimos la esperanza de conservar la vida, dice el versículo 8. Fíjese hasta dónde llega esa tribulación. Estamos hablando de Pablo, estamos hablando de un hombre de fe, estamos hablando de un hombre que había soportado grandes situaciones difíciles y había llegado al punto de llegar a creer que le iban a quitar la vida. Incluso dice ahí, nuestra única esperanza, dice, es el Dios que resucita de los muertos. Hasta ahí
estaba la esperanza de Pablo. Pero esas tribulaciones que Pablo enfrentó y las tribulaciones que cada uno de nosotros enfrentamos nos enseña a dejar de confiar en nosotros mismos y aprender a confiar solo en Dios. Esto que estamos viviendo nos enseña eso. Algunas veces, hermanos, Dios permite que esto suceda para que no confiemos en nosotros mismos, sino que confiemos en Él. Para muchos, el ser liberado del sufrimiento va a ser la muerte física. Y entonces, ¿por qué no? Dios no lo sanó de esta enfermedad, Dios no lo sanó del cáncer, Dios no lo sanó de estas situaciones difíciles. Sí lo sanó. Le dio victoria sobre la muerte. Ya no está sufriendo. Eso es lo que el mundo le cuesta entender. Incluso me atrevo a decir que hay muchos cristianos que les cuesta comprender eso. Pero cuando enfrentamos tribulaciones, cuando enfrentamos pruebas, tenemos que aprender a confiar en Dios, que Dios es el que sabe la respuesta que va a traer victoria a nuestra vida. Pablo estaba seguro de que Dios no le envía a nadie una misión que no venga acompañada del poder para llevarla a cabo. Pablo estaba seguro que Dios permite que lleguen esas pruebas, que lleguen esas situaciones difíciles, pero también va acompañado de la fortaleza para salir adelante. Cuando llega la adversidad, queridos hermanos, el cristiano debe aprender como aquellos grandes cristianos han enfrentado las situaciones difíciles. Él es Policarpo, un obispo de Esmirna, y cuando lo estaban atando al tormento, cuando estaba ya a punto de experimentar la prueba difícil, la historia dice que huyó de los soldados romanos y fue escondido, y cuando él ya presintió, cuando él ya se dio cuenta que era tiempo de que llegara su hora de muerte, dice que se entregó a los soldados romanos que habían venido persiguiéndolos por un tiempo. Los soldados lo agarraron para atarlo a una estaca. Policarpo, atado ya en medio de la hoguera, cuando estaban a punto de encender el fuego, Policarpo elevó una mirada al cielo y oró en voz alta: Señor, Dios soberano, te doy gracias porque me has tenido por digno de este momento, para que junto a tus mártires yo pueda tener parte en la copa de Cristo. Por ello, te bendigo y te glorifico. Amén. El propósito de las tribulaciones es darnos cuenta que ya no dependemos de nuestras fuerzas, que ya hemos aprendido a depender de la fuerza de Dios, a no confiar en nosotros, a confiar en Dios. Esta fortaleza que estos grandes hombres cristianos, mujeres cristianas experimentaron en medio del sufrimiento, es porque estaban bajo la fuerza de Dios. El consuelo de Dios, queridos hermanos, se manifiesta con fortaleza cuando enfrentamos situaciones difíciles. Aprendamos de estos propósitos en medio de las tribulaciones. Lo que aparece ahí en la foto del barco, puede ver un color diferente en la parte que va al agua. Esa línea celeste que está ahí es la marca del agua. Ahí en la foto dice del agua del mar. Y esos círculos y esas líneas se llama la marca Plimsoll. Todos los barcos la deben tener. Es una ley que deben cumplir. Esa marca Plimsoll indica el nivel a donde ya había llegado el agua cuando el barco tiene la máxima cantidad de carga que está permitida para que pueda viajar seguro. Si la marca está bajo el nivel de la flotación, entonces se requiere que el barco se le quite la carga
suficiente para traer y que el agua llegue al nivel de esta marca. Es interesante porque esa marquita, si no se tiene cuidado de que esté nivelada, el barco puede terminar hundido. Bueno, Dios ha puesto en nosotros una marca, Plimsoll. En nosotros quizás no la podemos ver, solo Dios la puede ver. Esa marca señala el límite en el cual ya no podemos recibir cargas adicionales a nuestra vida. Dios conoce nuestros límites, hermanos, y no nos va a permitir que llevemos más carga de la que podamos soportar. A veces somos tentados a cuestionar la habilidad de Dios para leer esa marca que nosotros tenemos. Pero Dios, hermanos, Él es fiel para mantenernos siempre a flote, aun cuando sentimos que nuestro barco se está hundiendo. El propósito de las tribulaciones es para darle la gloria y la honra al Señor. ¿Qué tenemos que hacer entonces para no desanimarnos en medio de las dificultades? Hermanos, hay que estar conscientes que nadie está exento de enfrentar dificultades en la vida. Nadie. Siendo cristianos, no siendo cristianos. Todos enfrentamos pruebas difíciles. Tenemos que entender que las dificultades no desaparecen solo porque somos cristianos. Cambia la manera de enfrentar las dificultades en la vida. Aprendemos que cuando recibamos consuelo en medio de las pruebas, también nosotros podemos dar consuelo a aquellos que están pasando tiempos difíciles. En esta situación mundial que estamos experimentando, el cristiano siempre debe marcar la diferencia. Iniciando por los pastores, iniciando por los líderes. No debe haber palabra de desesperanza, no deben de estar sembrando miedo, se debe predicar palabra de esperanza, palabra de amor, palabra de fortaleza, palabra de confianza, que en medio de esas tribulaciones, en medio de estas pruebas, podemos estar tomados de la mano de Dios. Aprendemos que las dificultades nos hacen más fuertes y aprendemos, hermanos, a no confiar en nuestras fuerzas, sino a aprender a depender de Dios en todo momento. ¿Está pasando alguna tribulación? ¿Está pasando alguna prueba aparte de la situación difícil que está enfrentando el mundo? Esa tribulación y esa prueba tiene un propósito. Como el apóstol Pablo, quizás llegamos a creer, llegamos a pensar que ya no hay esperanza de vida, pero con Cristo, confiando en Él, sabemos que aunque muramos, vamos a tener siempre la victoria, porque viviremos con Él en vida eterna. Vamos a orar. Señor, te damos gracias el día de hoy por permitirnos recibir tu mensaje, Señor, recibir tu palabra, que nos anima, Señor, a seguir siempre firmes, a seguir siempre fortalecidos, Señor, en tus promesas. Gracias, Señor, porque sabemos que aunque nosotros no podamos mirar, no podamos entender el límite que hay en nuestra vida para soportar las tribulaciones que llegan, sabemos que tú sí sabes, Señor, y no vas a permitir que lleguen tribulaciones más grandes que nos lleguen a hundir, Señor, en la vida. Gracias, Señor, porque en medio de cada tribulación, en medio de cada prueba, en medio de cada angustia, te has manifestado con fortaleza, con paz y con confianza, Señor, en nuestras vidas a través del mensaje de tu palabra. Permítenos, Señor, ser portadores de esa esperanza para otros que están pasando situaciones difíciles. Y que en medio, Señor, de esta situación mundial, el pueblo cristiano siempre, Señor, pueda compartir esperanza en medio de un mundo sin esperanza. Gracias, Señor, por tu palabra, porque nos reconforta, nos ayuda, Señor, a salir adelante y a seguir tomados siempre de tu mano. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.
Muchas gracias por haber acompañados en este tiempo. Gracias por compartir este mensaje. Gracias por permitirnos llegar hasta la comunidad de su hogar o donde quiera que nos esté escuchando. Gracias por estar al pendiente de las publicaciones de la página. Envíenos un mensajito con una petición de oración, con un agradecimiento. Gracias a todos aquellos que han mandado un mensajito, y si quiere ser añadido a un grupo de devocionales que enviamos diariamente, dura 2 minutos y medio, va a ser de mucha bendición para fortalecer nuestra vida espiritual diariamente. Que el Señor le bendiga. Muchas gracias por que aparta este tiempo para crecer juntos en el conocimiento de la palabra del Señor. Bendiciones. Acepta a Jesucristo como tu Salvador personal el día de hoy. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, creo que eres Dios y hoy te reconozco como mi único y suficiente Salvador personal. Salva mi alma el día de hoy. En Cristo Jesús, mi único Salvador. Amén y amén. Gracias por aprender de la palabra de Dios con nosotros. Te invitamos para que continúes creciendo espiritualmente. Dale like y suscríbete a este canal presionando el botón del logotipo de la iglesia y activa la campanita para que te llegue notificación de un nuevo devocional. Además, puedes compartir el devocional con todos tus contactos a través de las redes sociales que aquí te mostramos, dando compartir en la parte de abajo del video. Serás la herramienta que Dios use para hacer llegar su palabra a alguien que la necesite. Y puedes comunicarte con nosotros y compartir tus peticiones de oración a través de nuestras redes sociales, correo electrónico o al teléfono que aquí te mostramos. Congrégate con nosotros y visítanos en la ubicación que aparece en pantalla. Bendiciones.